Voy a explicar el edificio Carmen Martín Gaite de la Universidad Carlos III de Madrid. Contiene, por una parte, la nueva Biblioteca de Humanidades y, por otra parte, la ampliación de la Facultad de Comunicación de la universidad. Se encuentra al norte de la localidad de Getafe. En este plano de situación es el campus, que originalmente se hace sobre un acuartelamiento. Tiene una primera zona que es el acuartelamiento, que es la que en este plano se ve abajo a la izquierda. La universidad adquiere los terrenos que están arriba a la derecha, en esa parcela trapezoidal y trasera triangular próximas, y hace un concurso para proponer ordenaciones para la ampliación del campus. Nuestro proyecto propone un parque lineal que cruza todo el ámbito de la ampliación del campus y que pretende ser el paseo ajardinado por el que, desde la estación de cercanías próxima, que estaría en este plano a la derecha del todo, se accede a los edificios de la universidad y se aproxima uno a la parte antigua del campus. Esto es el entorno en el que se produce este edificio. En realidad es nuestra propia ordenación urbanística, que da tanta o más importancia a este parque lineal del centro de las supermanzanas estas, como al eje vial de la Avenida de Madrid. El edificio corresponde con una geometría escalonada y diversa en la zona del parque. En esta maqueta de trabajo estaría a la izquierda. Sin embargo, en la calle ofrece un frente más ordenado y más continuo. Otro aspecto del contexto del edificio consiste en que la universidad nos propuso hacer un edificio medioambientalmente muy exigente. Acordamos con ellos intentar certificarlo con la certificación americana LEED. Al final conseguimos que fuera el primer edificio docente en toda Europa en conseguir esa certificación. Otro elemento importante del contexto es que los edificios de la Universidad Carlos III, casi todos obra de Paco Partearroyo, están construidos en gran medida con ladrillo rojo y hormigón blanco. Como se ve en esta imagen, es el edificio contiguo, que es el edificio Ortega y Gasset. Con esa voluntad de que el edificio genere esta continuidad de ser uno más de los edificios de la universidad, apostamos claramente porque se exprese con estos dos materiales. La mejor manera de explicar quizás cómo se ha hecho el edificio es entendiendo que detrás de él hay una reflexión sobre dónde están los límites y dónde está la capacidad de convivencia entre dos aspectos aparentemente opuestos. Uno, que sería la modulación, la seriación, la repetición, que es muy típico de la arquitectura docente, donde un despacho tiene 2 módulos, un aula pequeña tiene 3 módulos de fachada, un aula grande tiene 6, que se puede dividir en 2 pequeñas, ¿no? 3 más 3, etcétera. Y en esta seriación encontramos, por una parte, esta flexibilidad de usos, por otra parte, la economía de la construcción, pero del otro lado buscamos la excepción, buscamos la variación, buscamos el quiebro, en el que pretendemos encontrar la capacidad del edificio de responder con gestos a su entorno, y, por otra parte, la capacidad del edificio de encontrar soluciones espacialmente interesantes y diversas para humanizar la arquitectura. Y esto llevado un poco al límite, de modo que el protagonismo de la arquitectura se le concede al usuario. El edificio ofrece al parque arquitectura escalonada que rompe su escala y que se lleva muy bien con el espacio natural. Lo que por un lado era una arquitectura quebrada, aquí se convierte en una arquitectura que, incluso a pesar de ser un edificio de baja +2, tiende sus fachadas escondiendo una sala de instalaciones, de modo que sube 3 módulos, ¿no?, la altura de la fachada. Se genera esta punta tan aguda, este vuelo, de modo que esta condición de proa de barco responde a la necesidad de remarcar, no sé si la dignidad de la institución ¿no?, o de dar la bienvenida a quien se aproxima y de hacer ver que efectivamente en este punto ya empieza el campus. Y, por bajar un poco al detalle, es una fachada de un gran espesor. Es una fachada que esconde una serie de pilares cada 2,20. Entre pilares, lo que tiene, pues, un bloque de termoarcilla, que tiene por el exterior una fachada ventilada y por el interior un traslusado.
Lo único que ocurre es que esa fachada ventilada de terracota tiene estos quiebros que por una parte generan la vibración que tiene la fachada y al mismo tiempo permiten que estas lamas que protegen las ventanas no se lean como unos elementos añadidos a la fachada, sino que las lamas y esta geometría de los quiebros se lean como una textura de dos materiales, ¿no?, dentro de esta fachada, digamos, de gran espesor. La situación de las ventanas hace además que en el interior las ventanas tienen unos potentes marcos de madera que no hacen sino evidenciar ese espesor de la fachada. La fachada así estrictamente ordenada y estrictamente va repitiendo sus lamas incluso cuando tiene ventanales altos, ¿no? Y sin embargo las ventanas se salpican produciendo esta sensación de no solo se salpican, sino que además cada planta tiene dos filas, a veces tres de ventanas, de tal modo que uno no sabe muy bien cuántas plantas tiene en cada fachada del edificio y no sabe muy bien leer qué usos dentro de esta condición de edificio de usos mixtos, qué usos tiene la fachada detrás. La cantidad de ventanas nace de una regla objetiva, la disposición de ellas nace del sentimiento, ¿no? Se van salpicando. Eso sí, ventanas que tienen alféizar bajo para que cuando uno está sentado tenga mucho contacto con el exterior. Nos da esta imagen de una fachada que es, a pesar de tener un gran espesor, tiene una lectura muchas veces casi de fachada de papiroflexia, de fachada liviana, donde casi da la impresión de que estas piezas son móviles y las piezas de terracota se han retirado para abrir los huecos de las ventanas, y más aún cuando el propio edificio esconde los esfuerzos estructurales que se generan en estos quiebros, de tal modo que se producen y uno los entiende como algo que en una maqueta sería tan fácil como cortar y replegar, ignorando los esfuerzos estructurales. El edificio, como hemos dicho, tiene una parte que es la de comunicación, que se conecta con el edificio contiguo, que es Facultad de Comunicación también, y otra parte que es la gran biblioteca de humanidades. Como veis en esta planta, el acceso al edificio es a través de un paso a quienes llegan paseando por el parque, que estaría en la parte alta de esta imagen, como a quienes llegan paseando por la Avenida de Madrid, en una especie de espacio interior-exterior que a su vez, por un lado, da acceso a la biblioteca, y por el otro lado de acceso al aulario. La organización del aulario es en barras de 11 metros de crujía libre de pilares con losas postesadas, y como se ve, se van quebrando en planta para ir bueno, encontrando pues ese patio o ese espacio entre aulas que al final no es solo un pasillo, sino es un espacio de encuentro y un espacio donde ocurren diversas cosas, ¿no? La biblioteca al otro lado tiene una banda de aulas que se organizan al noreste y un gran espacio que pretende, a pesar de tener una arquitectura sencilla, de generar espacios muy diversos con distintas luces, distintas proporciones, distintas orientaciones, de tal modo que puedan ocurrir cosas muy diversas dentro de este mismo espacio. El espacio está articulado por un vacío central alrededor del cual se sitúan las escaleras. La planta superior repite el esquema en el lado de las aulas, con la singularidad de que genera un paso elevado que conecta con el edificio Ortega y Gasset para comunicar los aularios. Y en la biblioteca, esta planta que surge alrededor de ese vacío del espacio que está en la parte superior es la planta del silencio. La organización de la biblioteca se piensa de tal modo que en planta baja el modo de funcionar es algo así como quien está en un café en el que puede hablar, pero puede hablar bajo sin molestar a los próximos, etcétera. Y sin embargo, la planta de arriba es la planta del estudio en silencio individual, ¿no? Por eso esta planta se organiza con unas baterías de mesas en los dos frentes de fachadas y una batería de estanterías de libros que lo que hacen es proteger esos espacios de silencio de las distracciones del resto de la biblioteca.
Este es el aspecto que tiene este espacio de entrada. Este paso se está materializado con los materiales que vienen de la urbanización y que vienen de las fachadas. En este caso, al fondo, pues entraría la biblioteca y a la izquierda se entraría al aulario. Este es un espacio de estos espacios intersticiales de la zona del aulario, ¿no? Como veis, con muy pocos materiales, son maderas claras. El pavimento de todo el edificio prácticamente es una pieza cerámica hecha con 98% de material reciclado que se hizo expresamente para este edificio para que tuviera un color pues especialmente claro, entonces no lo había, ¿no? Y a pesar de la complejidad de estos espacios, están dotados de una arquitectura con poca expresión de las instalaciones y con poco ruido. Van surgiendo determinadas situaciones, como las escaleras, y esto es el paso entre los dos edificios. Bueno, se ve muy bien la profundidad de la fachada, pero que no deja de ser una extensión muy natural del espacio entre aulas. Este es ese mismo espacio por fuera, ese mismo paso, donde se explica que un elemento que no deja de ser un puente entre dos edificios se trata con esta concepción unitaria, a la vez libre de tener variaciones, ¿no? Se trata como cuatro bandas, se extienden de forma más o menos quebrada hasta encontrar el edificio contiguo sin que se sepa muy bien cómo se sostienen y sin hacer mucho alarde de la física que, ¿no? que responde a este paso tan amplio. La biblioteca tiene esta voluntad de generar espacios muy diversos. Este espacio de doble altura con un ventanal a oeste que configura como un espacio de uso, porque la centralidad de la biblioteca está más bien en ese hueco y en esa escalera que se ve al fondo. Su espacio gemelo en esta planta es un espacio que tiene luz de mañana, que está ahí al fondo, pero que es mucho más bajo y genera una situación mucho más íntima. Este es el espacio en el que, alrededor de la escalera que comunica las dos plantas de la biblioteca, pero que también comunica con el sótano y a los archivos a los que van los investigadores y al fondo antiguo. Sobre este espacio, aquí ya se adivina un lucernario teniendo formas triangulares. Este es el que hemos denominado el espacio del silencio, ¿no? El espacio del estudio ordenado, en silencio, próximo a esta fachada de luz, una de luz de mañana y la otra con luz de noroeste, y protegido por esta batería de estanterías de cualquier distracción. Sobre el aulario y sobre la biblioteca se produce una planta más que está llena de despachos para profesores, para investigadores, y esa planta se produce sobre un suelo que es la cubierta, en el que pues una cuidada cubierta verde le da esta condición de suelo y dignifica estos espacios de irrigación que están poco relacionados con el funcionamiento del día a día del aulario y con el funcionamiento de la biblioteca. Esto es una imagen de ese jardín sobre el que está la planta de las oficinas. En el frente se ve que la cubierta tiene casi dos plantas. Esa es la extensión de la fachada que protege de las vistas la gran sala de instalaciones que hay en cubierta. Lo de la derecha es uno de los patios entre las aulas. Se utiliza una cierta mímesis en el dibujo del ajardinamiento para recordar que lo que son terrazas ajardinadas nosotros lo consideramos suelo. Esta es una de las cosas que debe ofrecer esta sensación de que uno está abrazado por jardín en todo momento. Este es el objeto que produce la cubierta del lucernario de la biblioteca. En esta sección se entiende en el edificio, es una sección por la biblioteca donde se ve el elemento central, no muy amplio, pero importante espacialmente, donde están las escaleras, el vacío y donde está el lucernario. Se ve como la biblioteca tiene esta simetría de un gran espacio de doble altura y espacios que vuelcan, ¿no? En realidad de uso son espacios, los que están de planta baja, de espacios equivalentes, y son más bien espacios que se ofrecen para que uno pueda utilizarlos, ¿no? Como disponga. Sobre ese gran suelo que hay encima de la biblioteca se pueden ver las dos crujías de oficinas, y en la de la derecha, que es el lado de la calle, se ve cómo continúan las fachadas para esconder la gran sala de instalaciones que el espacio necesita encubierta.
Hace años que se terminó este edificio, vemos que es una arquitectura que nos parece que no ha envejecido, es una arquitectura que se está cuidando y es verdad que merece la pena por razones objetivas, económicas y por razones medioambientales hacer edificios con este nivel de sostenibilidad, pero también es un edificio que ha tenido muchísimo éxito de usuarios. La biblioteca se utiliza de forma muy diversa, la biblioteca tiene muchísima afluencia de estudiantes y todo eso nos hace pensar que estas reflexiones son vigentes y que merece la pena hacer esta arquitectura que está pensada en las personas más allá de su materialización objetual.